Y agente de seguridad de la Corte, por favor, les agradezco el apoyo. Espero no haya ninguna necesidad. Solo coordinar, ¿verdad? Por favor, muchas gracias. Buenas tardes, el día de hoy, 18 de febrero año 2022, 12 horas 20 minutos, jueza juzgado noveno, personal de primera instancia penal, la autoridad de delitos contra el ambiente, municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. Hoy Diego Luna Arreola dice la presente audiencia, expediente 1073-2021-00514. Por favor, sujetos procesales presentes, identificarse con nombre y cargo o apersonarse debidamente. Por favor, empezamos con el Ministerio Público. Gracias, honorable juzgador. Mi nombre es Mildred Susana Mejía Ábrego, agente fiscal de la Fiscalía de Delitos Administrativos. Buenas tardes a todos los presentes en esta sala. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Claudia Catalina Mendizábal Ramos, auxiliar fiscal de la Fiscalía de Delitos Administrativos. Buenas tardes, Lourdes María Ochoa Jacinto, oficial de Fiscalía. Buenas tardes a todos los presentes. Muy bien. Abogado defensor, por favor, muy buenos días. Buenos días, señor juez y a todos los otros profesores presentes. Mi nombre es Juan Jeremías Castro Simón. Me constituyo en base a los artículos 94, 96, número y 100 del Código Procesal Penal, así como el artículo 12 de la Constitución Política de la República y el artículo 8 de la Convención Americana. Como abogado de la defensa técnica del diputado Aldo Dávila, señalo como lugar para recibir notificaciones. La novena avenida 1-12, zona 2 de esta ciudad capital. Proporciono mi número de teléfono, que es el 5342-7341, y mi correo electrónico wanyl12@hotmail.com. Muchas gracias, señor juez. Buenas tardes, señor juez. Mi nombre es Wendy Geraldina de Los Ángeles López Rosales. Y en la presente audiencia actuaré de forma conjunta, separada indistintamente con el abogado profesional anteriormente descrito, esto con fundamento en lo que para el efecto establece el artículo 92, 93, 94, 95, 96, 100, 101 del Código Procesal Penal, así como el artículo 12 constitucional. Y no, que para el efecto también establece el artículo 7 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Señalo como lugar para recibir notificaciones la novena avenida 1-12, zona 2 de la ciudad de Guatemala, el teléfono 4324-3484 y el correo electrónico wenlo90@gmail.com para efectos de citaciones y o notificaciones. Esta es mi petición. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, señor diputado Aldo Iván Dávila Morales, por favor. Muy ¿Puede buenas. indicarme sus datos, su nombre completo, por favor? Sí, Aldo Iván Dávila Morales, Su edad, por favor. 44 años cumplidos, Su nacionalidad, guatemalteco, su profesión o oficio, diputado del Congreso de la República, su domicilio, Tercera Avenida 12-20, zona 1, ciudad capital. muy bien. Conforme el artículo 81 del Código Procesal Penal, el artículo 82 del Código Procesal Penal, esta audiencia se programó y se agradece haber atendido la citación que oportunamente se le remitió al diputado para que compareciera a esta audiencia de primera declaración dentro de esta causa 1073-2021-00514. En ese sentido, le pregunto, señor diputado, si usted está de acuerdo en la defensa de los dos abogados que se han apersonado en esta causa para poder resolver conforme a la ley. Así es, señor regidor, estoy de acuerdo. Muy bien, conforme al artículo 92 a 97 del Código Procesal Penal, artículo 1 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 1, 8 y 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, reconozco la calidad y tengo por apersonados como abogados defensores
del ciudadano guatemalteco Aldo Iván Dávila Morales al abogado Juan Jeremías Castro Simón y a la abogada Wendy López Rosales, a quienes se les impone de todas las obligaciones que concierne al derecho de defensa que manda el Código Procesal Penal y las leyes guatemaltecas y convenios internacionales ratificados por Guatemala en materia de derechos humanos, que han notificados del presente decreto que en forma verbal emito conforme al artículo 160 y 169 del Código Procesal Penal, son las 12 horas con 26 minutos. Declaro iniciada la presente audiencia de primera declaración, cumpliendo con el artículo 81 del Código Procesal Penal. En cuanto a las advertencias preliminares, señor Aldo Iván Dávila Morales, en esta audiencia el Ministerio Público tendrá a su cargo, como le establece el artículo 251 constitucional, realizarle a usted un relato circunstanciado en el cual le intimará algunos hechos. Oportunamente, escuchando el juzgador, le dará la oportunidad a usted de declarar o abstenerse de declarar. Como ha de conocer, tiene ese derecho constitucional como ciudadano guatemalteco. Si usted decide declarar, permitiré que sea interrogado por la Fiscalía y por la Defensa. Si se abstiene de declarar, no permitiré tal interrogatorio y continuaré la audiencia para discutir si es necesario que esta judicatura, este juzgador, emita alguna resolución sujetándolo al proceso o no sujetándolo al mismo. ¿Me ha comprendido? Así es, honorable juzgado. Muy bien. En ese sentido, habiéndome ya proporcionado sus datos generales, habiendo comprobado su identidad, y habiendo atendido a la citación que el comunicador de inicio, estando presente puntualmente, le doy la palabra al Ministerio Público para que se pronuncie en cuanto a la intimación de los hechos que estime pertinentes. Por favor, voy a agradecer en cuanto a la claridad necesaria y oportuna. Por favor. Gracias, honorable contador. El Ministerio Público, de conformidad con lo que establece el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, a usted, señor Aldo Iván Dávila Morales, se le imputa el siguiente hecho: que el día 3 de septiembre del año 2020, aproximadamente a las 12 horas con 30 minutos, cuando usted se percató que frente al portón de la entrada al parqueo del Congreso de la República de Guatemala, ubicado en la 8ª avenida, entre 9ª y 10ª calle de la zona 1 de Guatemala, numeral 9-85, se encontraban varios elementos policiales quienes prestaban seguridad y apoyo en dicho lugar por haber sido nombrados ante posibles manifestaciones. Usted se acercó al agente de Policía Nacional Civil, Elías Isaías Miranda Fuentes, ejerciendo agresión física sobre él, presentándose como diputado del Congreso de la República, a quien, sin ningún motivo, lo empujó del hombro con sus manos hacia donde se encontraban varios periodistas y le dijo las siguientes palabras: a mí no me va a poner la mano ahí, cuidadito conmigo, cuidadito conmigo, cuidadito conmigo, que soy diputado. No me va a faltar el respeto. Gato abusivo, patán, vengo a mediar. Y luego indagó entre los presentes qué era lo que estaba ocurriendo. Incluso se dirigió con voz exaltada hacia otros 2 elementos de Policía Nacional Civil que estaban en el lugar realizando la función para la cual habían sido nombrados, por lo que su conducta encuadra en el delito de discriminación agravada, regulado en el artículo 202 bis, literal C, del Código Penal. En virtud que usted, al acercarse al agente de Policía Nacional Civil, Elías Isaías Miranda Fuentes, emite palabras ofensivas y despectivas que evidencian distinción por motivo de estatus social, con lo cual privó al agraviado del ejercicio del derecho humano regulado en el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que se refiere a que en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos, y que ninguna persona puede ser sometida a otra condición que menoscabe su dignidad, como lo es en el presente caso. Asimismo, su conducta encuadra en el delito de abuso de autoridad regulado en el artículo 418 del Código Penal,
En virtud que usted, abusando de su cargo como diputado al Congreso de la República de Guatemala, cometió acto arbitrario, entendido este como el acto sujeto a la libre voluntad o al capricho antes que a la ley o a la razón, ya que sobrepasando los límites de su competencia funcional, intervino en la labor asignada a la Policía Nacional Civil, que es el ente que por disposición legal el encargado de mantener y restablecer en su caso el orden y la seguridad pública y prevenir la comisión de hechos delictivos e impedir que estos sean llevados a consecuencias interiores, siendo que no solo intervino en una labor encomendada a la Policía Nacional Civil, sino que incumplió con sus deberes establecidos en el artículo 55 bis de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que establece que corresponde a los diputados ejercer sus funciones con probidad y respeto a los valores constitucionales. Asimismo, su conducta encuadra en el delito de atentado regulado en el artículo 408 del Código Penal, numeral segundo, ya que acometió a un agente de Policía Nacional Civil, en este caso al señor Elías Isaías Miranda Fuentes, y empleó violencia sobre él en el momento que lo empuja del hombro con sus manos hacia donde estaban los periodistas, realizando esta acción cuando el señor Miranda Fuentes se encontraba en el ejercicio de su función. Los medios de investigación con los que el Ministerio Público cuenta, honorable juzgador, son los siguientes. Declaración testimonial del señor Elías Isaías Miranda Fuentes, que ratifica su denuncia y propone testigos sobre los hechos denunciados, así como la ampliación de la declaración testimonial de fecha 3 de febrero del año 2022, mediante el cual informa las circunstancias de tiempo, lugar y modo, cómo se dieron los hechos de los cuales fue víctima. Acta ministerial que contiene la declaración testimonial de Melissa Rosbelí González y Fuentes, quien manifiesta que el día de los hechos estaban haciendo una valla entre los estudiantes y los periodistas en el lugar de los hechos, cuando empezó a escuchar que el diputado le gritaba a su compañero que era un gato y que no lo fuera a tocar, y que su compañero no hizo nada y dijo nada. Acta ministerial que contiene declaración testimonial de Pedro Hipólito Miranda Velázquez, quien manifiesta que el día de los hechos estaban haciendo una valla cuando una persona de sexo masculino le gritaba a su compañero que era un abusivo, un gato, y después supo que se trataba del diputado Aldo Dávila. Acta ministerial que contiene la declaración testimonial de Marlon Edgardo Quintanilla Guevara, quien manifiesta que el día de los hechos estaban cubriendo servicio frente al portón del Congreso de la República de Guatemala, que se encuentra sobre la 8ª avenida de la zona 1, por posibles manifestaciones, siendo que él escuchó voces altas y alteradas en el lugar y luego se enteró que el diputado Aldo había tenido un problema con su compañero Elías. Acta ministerial que contiene la declaración testimonial de Carlos Humberto Carrillo Contreras, quien indicó que para el día de los hechos se le designó para apoyar sobre la entrada del parqueo del Congreso de la República, que está sobre la 8ª avenida y 10ª calle de la zona 1, con instrucción de colocarse frente a la entrada del parqueo haciendo una barrera, indicando que recuerda que llegó un grupo de manifestantes que tenían intención de ingresar por ese portón al Congreso y estaban alterados, cuando apareció el diputado Aldo, quien hablaba fuerte como regañando a alguien, a quien le dijo que era un gato. Medios de investigación documentales se cuenta con la denuncia presentada en su momento por el señor Elías Isaías Miranda Fuentes. Oficio número 3367-10-2020 de fecha 12 de octubre de 2020, remitido por el secretario general del Tribunal Supremo Electoral, donde remiten la copia certificada del acuerdo 378-2019 de fecha 11 de julio de 2019, por medio del cual se adjudica al ciudadano Aldo Iván Dávila Morales el cargo de diputado al Congreso de la República por el Distrito Central por el Partido Político Movimiento Político UNAC para el periodo 2020-2024. Papeleta de servicio número 162, de fecha 3 de septiembre del año 2020, en la que estuvo asignado a prestar apoyo al Congreso de la República de Guatemala, zona 1, ante posibles manifestaciones, el agente de Policía Nacional Civil, Elías Isaías Miranda Fuentes. Oficio 119-2021, de fecha 15 de abril 2021, suscrito por la licenciada Silvia Liliana Sánchez Rosales,
analista de comunicación del Departamento de Información y Prensa del Ministerio Público, mediante el cual remite el DVD que contiene la información publicada en medios de comunicación y redes sociales relacionada con los hechos sucedidos el día 3 de septiembre del año 2020 frente al Congreso de la República. Informe identificado como ECA 001-BUGUA-2021-3308 de fecha 3 de diciembre de 2021, escrito por Víctor Hugo Toledo Ursúa, técnico en investigaciones criminalísticas del Ministerio Público, mediante el cual se documenta la diligencia de fotografía de un indicio que se refiere a disco Maxell DVD más R. Informe de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas de fecha 19 de enero del año 2020, identificado como UAT 286-2021, con el cual se remiten fotogramas de las acciones atribuibles al diputado Aldo Iván Dávila Morales y un disco. Dictamen pericial, peritaje lingüístico, identificado como LINC-2021-0092 y NACIF-2021-85151 de fecha 24 de enero de 2022, emitido por la licenciada en letras Telma Zuli González Cabrera de Dubón, siendo el objeto del peritaje el determinar si existieron actos de discriminación y racismo que individualicen la autoría oral o escrita de los hablantes, así como los significados de las comunicaciones entre los interlocutores y sus efectos o consecuencias, concluyendo que con los indicios presentados como evidencia contienen características lingüísticas que connotan e implican a discriminación por estatus social por parte del diputado al utilizar palabras ofensivas y despectivas con marca de lenguaje coloquial contra el agente vestido con uniforme negro, gato abusivo, patán, cuidadito conmigo, y se quita la mascarilla. C. Los hechos presentados con el contenido analizado lingüísticamente provocan que el agraviado se sintiera menospreciado por el trabajo que desempeña. También se cuenta con el acta ministerial de fecha 2 de febrero del año 2020, suscrita por la auxiliar fiscal Claudia Catalina Mendizábal Ramos, que documenta la diligencia de fotografía y planimetría en el lugar de los hechos. Informe identificado como ECA 001-BUGUA-2022-220 de fecha 4 de febrero de 2022, suscrito por Arlene Joana Flores Méndez, fotografía, técnico en investigaciones criminalísticas del Ministerio Público, que contiene adjunto álbum de diligencia realizada en la 8ª Avenida entre 9ª y 10ª calle de la zona 1, frente al portón trasero del Congreso de la República de Guatemala. Dictamen pericial identificado como PSCEN-2022-425 y NACIF-2021-85151 de fecha 9 de febrero 2022, suscrito por el licenciado Ramiro Efraín Garrido Velázquez, perito profesional Psicología Forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, mediante el cual se concluye que después del análisis total del dictamen, el perito infiere que al momento de la evaluación, el peritado, en este caso, honorable juzgador, el peritado fue el denunciante Elías Isaías Miranda Fuentes. Después del análisis total del dictamen, el perito infiere que el peritado se encuentra en el uso de sus facultades mentales y cognitivas con adecuada capacidad para expresar emociones. Se identifica enojo y frustración principalmente, emociones congruentes con sufrimiento psicológico, siendo un padecimiento que es de carácter agudo y está dentro de lo esperado para la situación denunciada. El relato en relación a las consecuencias emocionales producto del problema denunciado se caracterizó por ser oportuno, ubicado en espacio, lugar y persona. Las expresiones emocionales fueron clínicamente congruentes en relación al problema denunciado. Asimismo, en su tercera conclusión, el perito establece: no se observan signos ni síntomas significativos que indiquen secuelas a largo plazo como consecuencia de la denuncia. Sin embargo, la capacidad de resiliencia del evaluado es mérito propio y no debe demeritar las acciones en su contra. Estos son los medios de investigación, así como las grabaciones correspondientes a los hechos sucedidos el día 3 de septiembre del año 2020 en el portón de la 8ª Avenida del Congreso de la República de Guatemala, zona 1, lo cual pido autorización honorable juzgador para ser reproducidos
y pongo a la vista del honorable juzgador los medios de investigación. Por favor, reproduzca los indicios con los que cuenta en forma audiovisual, por favor. Pase el diploma, por favor. Permítame, por favor, fiscal. Sí, sí, ahorita vamos. ¿Están de volumen? ¿No tienen un poquito más de volumen? Ahí aparece en la pantalla, no se puede ver el volumen. Ahí, digamos. Está todo, ¿verdad? Lo va a rotar mejor para que Ahí creo que se observa. Voy a poner el micrófono más cercano de la bocina, por favor, y lo voy a iniciar. ¿Empiezan a hacer el micrófono? aquí está encendido. Le ponen cerca de su bocina. Gracias. Por favor, no escucho el ministro. ¿Primero el señor juez o es el segundo? Ahí está el inicio.
Porque ahí en su capital una conforma que no es ni siquiera regular, ponen torba roja con una calaca, que es para quien trabaja. Estos son los dos videos, honorable juzgador. No sé si quiere que les repitamos uno de los dos. El primero ponga, por favor. Muy bien, dejamos de luces, por favor. Muy bien, Fiscalía, ¿ha terminado su intimación? Sí, honorable juzgador, esa es la imputación y los medios con los cuales sustenta la misma, únicamente. Muy bien. Ciudadano Aldo Iván Dávila Morales desea declarar. No, honorable juzgado. Muy bien. Habiéndose adquirido a su derecho de abstenerse de declarar, el Ministerio Público le concede audiencia para que se pronuncie en cuanto a si hay necesidad o no y por qué figuras de llevar a proceso. Gracias, honorable juzgador. El Ministerio Público, de conformidad con lo que establece el artículo 320 del Código Procesal, considera que en el presente caso existen indicios racionales suficientes de probabilidad de participación del señor Aldo Iván Dávila Morales en los delitos que se le imputan, por lo que solicita se emita un auto de procesamiento por el delito de discriminación agravada regulada en el artículo 202 bis del Código Penal numeral C, que establece: se entenderán como discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o cualesquiera otro motivo, razón o circunstancia que impidiere o dificultare a una persona, grupo de personas o asociaciones el ejercicio de un derecho legalmente establecido, incluyendo el derecho consuetudinario o costumbre de conformidad con la Constitución Política de la República y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. La pena se agravará en una tercera parte, C, cuando el hecho sea cometido por funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo. En el presente caso, el sindicado en el ejercicio de su cargo como diputado al Congreso de la República de Guatemala, el día de los hechos, en el lugar y horario ya referidos, emitió palabras ofensivas y despectivas hacia el agente de Policía Nacional Civil Elías Isaías Miranda Fuentes, palabras que luego de ser analizadas por el perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala en dictamen pericial identificado como LINC-2021-0092 y NACIP-2021-85151 de fecha 24 de enero 2022, al concluir establece: los actos comunicativos objeto de investigación gramaticalmente están constituidos por enunciados que reúnen características lingüísticas por las cuales se le categoriza como declarativos que cumplen una función apelativa desde la perspectiva del diputado, al estar centrados en el destinatario o receptor agraviado, tratar de influir en él y alterar su conducta. Semánticamente, de acuerdo con las definiciones del Diccionario de la Lengua Española y fundamentado en el contexto situacional en el cual se emitieron las expresiones lingüísticas que connotan e implican discriminación por estatus social por parte del diputado al utilizar
palabras ofensivas y despectivas con marca de lenguaje coloquial contra el agente vestido con uniforme negro. 2 puntos, entre comillas, gato abusivo, subnumeral 4.15, patán, subnumeral 4.1.6b, advertencia, cuando el diputado expresa cuidadito conmigo y se quita la mascarilla, subnumeral 4.1.3, c. Los hechos presentados en el contenido analizado lingüísticamente provocaron que el agraviado se sintiera menospreciado por el trabajo que desempeñaba. Asimismo, el Ministerio Público solicita que se ligue a proceso penal por el delito de abuso de autoridad regulado en el artículo 418 del Código Penal, que establece: comete delito de abuso de autoridad el funcionario o empleado público que, abusando de su cargo o de su función, ordenare, realizare o permitiere cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración pública o de terceras personas, sean particulares, funcionarios o empleados públicos, que no se hallaren especialmente previstas en las disposiciones de este código. En el presente caso, el señor Aldo Iván Dávila hizo uso excesivo del poder del cual está investido en su calidad de diputado al Congreso de la República de Guatemala, como representante del pueblo y dignatario de la nación, al realizar acto arbitrario, entendido el acto arbitrario como el acto que está sujeto a la libre voluntad o al capricho antes que a la ley y a la razón, ya que, sobrepasando los límites de su competencia funcional, no solo intervino en la labor asignada a la Policía Nacional Civil, que es el ente que por disposición legal es el encargado de mantener y restablecer en su caso el orden y la seguridad pública y prevenir la comisión de hechos delictivos e impedir que estos sean llevados a consecuencias ulteriores, sino también ejerció violencia sobre el señor Elías Isaías Miranda Fuentes, a quien agredió con sus manos al empujarlo del hombro hacia donde estaban los periodistas, e incluso se quitó la mascarilla para gritarle las palabras ofensivas a las que ya se hizo referencia, denotando con estas acciones abuso de autoridad en perjuicio de dicha persona, ya que existe la probabilidad de un perjuicio moral y emocional y menoscabo de su derecho a la libertad e igualdad. Ello porque se cuenta dentro de los medios de investigación, honorable juzgador, como ya se hizo referencia, el dictamen pericial identificado como PSCEN 2022-425 y NACIP-2021 85.151, de fecha 9 de febrero de 2022, suscrito por el licenciado Ricardo Efraín Garrido Velázquez, perito profesional Psicología Forense de INACIP, mediante el cual se concluye que después del análisis total del dictamen, el perito infiere que al momento de la evaluación, el peritado se encuentra en el uso de sus facultades mentales y cognitivas con adecuada capacidad para expresar emociones. Se identifica enojo y frustración principalmente, emociones congruentes con sufrimiento psicológico, siendo un padecimiento que es de carácter agudo y está dentro de lo esperado para la situación denunciada, a la vez que existe también la probabilidad de perjuicio a la administración pública, ya que con dichas acciones se vulnera el normal y ordenado desenvolvimiento de las funciones del organismo legislativo al dejar de observar el deber de que los diputados deben de ejercer sus funciones con probidad y respeto a los valores constitucionales. Esto con fundamento en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, 55 bis. Asimismo, el Ministerio Público solicita se emita un auto de procesamiento por el delito de atentado, regulado en el artículo 408 del Código Penal, el cual establece en el numeral 2, comete atentado quienes acometan a funcionario, a la autoridad o a sus agentes, o emplearen violencia contra ellos cuando se hallaren en el ejercicio de sus funciones o cargos, o con ocasión o con motivo de ellos, ya que en el presente caso acometió a un agente de Policía Nacional Civil, en este caso el señor Elías Isaías Miranda Fuentes, empleando violencia sobre él en el momento que lo empuja de
lo empuja del hombro con sus dos manos hacia donde estaban los periodistas, realizando esta acción cuando el señor Miranda Fuentes se encontraba en el ejercicio de sus funciones tal y como se establece en la papeleta de servicio que obran dentro de los medios de investigación, por lo que el Ministerio Público solicita se emita el auto de procesamiento de conformidad con los artículos a los que he hecho referencia, especialmente el artículo 320 Código Procesal Penal, artículo 202 bis, 408, 418 del Código Penal, artículo 1 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil, artículo 10 de la misma Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil, artículos 154, 161, 273 de la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 55 bis de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, así como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Únicamente, honorable juzgado. Abogados defensores, procedo a audiencia. Muchas gracias, honorable juzgador. Esta representación en base al artículo 12, artículo 8, 12 constitucional y 8 de la Convención Americana hará su pronunciamiento en relación a la intimación y el análisis realizado por el Ministerio Público. Efectivamente, nuestro Código Procesal Penal establece en su artículo 82, inciso 1, que el Ministerio Público, al hacer la intimación, debe de referir en forma circunstancial tiempo, modo y lugar en que suceden los hechos o los actos que deben cuadrar en los tipos penales que ha referido. Y antes de hacer el análisis de si los actos referidos encuadran en los tipos penales, provisionalmente, porque estamos en un momento donde se debe de analizar de acuerdo a la lógica y a la experiencia del honorable juzgador si existen indicios racionales, ¿sí? En ese sentido, y antes de hacer mi análisis, es importante referir que, tal como lo vimos en las imágenes que se proyectaron, hay un pequeño grupo de estudiantes haciendo una manifestación pacífica, rodeado por un desproporcional grupo de agentes de la Policía Nacional Civil que al parecer debe ignorarse y no debe de analizarse. Y digo desproporcional porque existe unas directrices de Naciones Unidas a las cuales está sujeto el Estado de Guatemala que indica cuáles deben ser los protocolos que deben seguirse cuando se intenta desalojar a un grupo de personas. Y una de las recomendaciones especiales que se le hace al Estado de Guatemala es el uso proporcional de la fuerza pública al realizar estos actos. Si usted observó, honorable juzgador, yo observé eso, habían como 5 estudiantes, habían como 30 policías o más, fuertemente armados, reprimiendo a un grupo de estudiantes que el 5 de septiembre estaban manifestando, o el 3 de septiembre, perdón, del 2020, estaban manifestando en el marco de una exigencia legítima que tenían, porque no pusieron todo el video, solo pusieron, está alterado de hecho el video, no sabemos si ese video realmente así se bajó o no, pero bueno, en todo caso, los estudiantes estaban reclamando un préstamo que estaba realizando el Congreso de la República para la San Carlos, y además existe una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que ordena que el Congreso debe proporcionar el 5%, ¿sí?, de nuestros impuestos, del 5% del presupuesto debe ir a la San Carlos, y solo hasta ahorita se proporciona el 2%. Hay una manifestación, hay un momento, digamos, que se desarrolla en un contexto, y hay una agresión, porque aquí la pregunta es, ¿quién agredió a quién? ¿Y quién estaba en el legítimo ejercicio de sus funciones? Y aquí le pido, honorable juzgador, que seamos objetivos en calificar quién utilizó la fuerza pública en contra de quién, y quién tiene la obligación de establecer el orden.
5 estudiantes reprimidos por 30 policías. Y en sus declaraciones dicen, nos empujábamos. Y si alguno de los estudiantes tocó a los policías, de pronto hay que traerlo aquí porque pobre el policía le tocó. Y si el policía tocó a alguno de ellos, también debería estar aquí porque hubo agresión. Lo dice uno de los que están acá, nos empujaba. Pero entonces, atendiendo a ese tipo de contexto, hay que analizar si lo que pasó en ese video y lo que nos pusieron a la vista, pues primero hay que entender porque parece que está cortado. Pero el único, según las declaraciones que están, y el único hecho que yo escuché que dijo, que relató el Ministerio Público, porque también hay que aplicar las reglas del non bis in idem, ¿verdad? Un hecho no puede ser calificado 2 veces o juzgado 2 veces por la misma cosa. ¿Cómo lo vamos a encuadrar 2 veces o 3 veces en un tipo penal? ¿Sí? Los hechos aquí, dice, por lo menos lo que a mí me quedó claro es que dice que empujó a un policía, y lo otro es que le dijo algunas palabras, y lo citan textualmente. Eso lo afirma también el señor Elías Isaías. Dice él que él sintió una agresión física. Ignora la razón por la cual esto se realizó. No me vaya a poner la mano, cuidaditos. Pero me parece interesante lo que dice Melissa Rosbelí González. Melissa Rosbelí, que se toma como uno de los indicios, dice, yo estaba de espaldas. O sea, si estaba de espaldas, no estaba viendo. Estábamos haciendo una valla entre los estudiantes y los periodistas, quienes nos empujaban de un lado, los estudiantes, y por el otro los periodistas. Fíjese que había empujones, y se ven en las imágenes. Y si hay empujones, señor juez, eso constituye también agresión, violencia. Los periodistas deberían de estar en este momento también citados acá. Y dice, posteriormente vi el video. Y entonces posteriormente confirma algo que no había visto, porque estaba de espaldas. Y ese es el indicio racional. Obviamente después de que uno mira el video, uno se forma, está inducido a creer en algo. Y escuche esta declaración interesante de Pedro Hipólito Miranda, que es el indicio racional que nos es puesto ahorita a la vista. Dice, el compañero, dice, tenía una tablilla abajo del brazo. El compañero se está refiriendo a Elías, el agredido. Y fíjese que explica y dice, y por la forma que pasó, puede que dicha tablilla se le quedara atorada en el brazo. Y por eso esta persona se alteró. Es decir, lo que trata de explicar aquí Pedro Hipólito es que posiblemente quien fue agredido antes fue el diputado y tuvo una reacción. Es lógico, eso es totalmente racional. Aquí lo explica, dice, el compañero tenía una tablilla abajo del brazo. Eso hubiera sido muy interesante cuestionar qué era esa tablilla, en qué consistía. Pues si era algo con quien trató de golpearlo. Si a mí me golpean en el estómago, tengo muchas reacciones que puedo tener. Puede ser empujar a la persona que me está agrediendo. Eso es lógico. O llegó así todo loco y a querer pegarle. ¿Así lo vimos? No. Aquí el compañero Pedro Hipólito Miranda Velázquez dice, tenía una tablilla debajo del brazo y puede ser que se le quedó atorado en el brazo y por eso se alteró. Fíjese, le está dando una explicación lógica, algo que no pudimos terminar de ver porque como está alterado el video y nos pusieron solo la parte que interesa para inducir al tribunal. Entonces a mí me parece que es importante que, de acuerdo a la lógica y a la experiencia, revisemos. Claro que también está el relato que es el indicio racional de Marlon Edgardo Quintanilla Guevara. Dice, pero yo estaba lejos, no distinguí quiénes gritaban o qué decían específicamente. Él es nuestro indicio, él estaba lejos, no distinguió, no escuchó, no vio nada. Esto ni siquiera es referencial. Pero es nuestro indicio para decir que hubo violencia. Otro de nuestros inicios, ¿no?
Dice Carlos Humberto Carrillo Contreras, que es un policía obviamente, dice, no vi qué sucedió. ¿Quién agredió a quién? Si no vio qué sucedió, ¿cómo pueden hacer esto? Entonces, lo único que tenemos es la declaración del señor Elías Isaías y unos videos que desconocemos si están alterados o no. En todo caso, señores, cuando uno tiene entonces estas declaraciones, lo que debe establecer es cómo es que se van a encuadrar la conducta que ahora se le va a tener, porque son los actos los que tienen que referirse. Y voy a empezar analizando el delito de abuso de autoridad. Entonces, para analizar si la conducta encuadra, tenemos que revisar los verbos rectores. Y si para llegar a encuadrar esa conducta se dio lo que le llaman la relación de causalidad, si tuvo los medios para poder tener el efecto que buscaba. Es decir, su intención era ir a agredir y entonces lo logró utilizando los medios idóneos para el efecto. Yo lo que veo es una reacción, no una acción. ¿Sí? Lo que vemos es una reacción. Pero en todo caso, en el caso del delito de abuso de autoridad, ¿cuál fue la orden? ¿Escuchamos alguna orden que haya dado el diputado? No, porque ese verbo rector no se refirió. No se cuestionó. Dice que él cometió el delito de abuso de autoridad porque abusó del cargo que tenía, por el capricho, porque tuvo un capricho, pero el capricho no es verbo rector, ni porque abusó de su autoridad, pero ese es el nombre del tipo penal. Pero ¿cuál fue la orden específica? Los actos que realizó, dice, impidió algo. Yo no vi que impidiera algo en ese momento. ¿Qué fue lo que impidió? El ejercicio de la función pública. No, yo vi que dialogaron. Yo vi que después se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a poner la denuncia. ¿Qué fue lo que impidió que capturaran a los muchachos? Pues yo vi que lo que estaban hablando era, vamos a poner la denuncia, que no querían recibir la denuncia de los jóvenes. ¿Cuál es el acto que realizó? ¿O qué permitió abusivamente o arbitrariamente? ¿Qué fue lo que permitió? Yo lo que vi es que fue a mediar ese uso desproporcional de la fuerza pública. El Ministerio Público no encuadró en algún verbo rector cuál fue el acto concreto para tipificar el delito de abuso de autoridad. No lo dijo. Dijo que él tuvo capricho. Intervino en la labor, dice. Pero al intervenir en la labor, ¿dónde encuadramos esto? ¿En una orden? ¿En realizar algo? ¿En permitir algo? No. E incumplió con sus deberes según el 155 bis. Ese es otro tipo penal. Es otra cosa, pues. Hubo otra falta administrativa porque los diputados tienen prerrogativas. Eso es muy importante tomarlo en consideración. Entonces, señor juez, estamos en un momento entonces importante para, digamos, para el desarrollo del proceso penal, y el Ministerio Público debe proporcionar los elementos a usted, honorable juzgador, para poder establecer cuáles serán estos actos para que pueda, de alguna manera, encuadrarse en el tipo penal. En relación al delito de discriminación, la honorable agente del Ministerio Público nos leyó parte de un peritaje. Pero yo no sé si usted lo escuchó, honorable juzgador. Yo no lo escuché. ¿En cuál de los verbos rectores encuadra el acto? Si es en distinción, si es en exclusión, si es en restricción o es en preferencia. ¿No lo dijeron? ¿No dijo el verbo rector? Le dijo gato abusivo, dice, y entonces le hacen todo un análisis sobre un peritaje.
Pero no encuadra cuál es el verbo rector. Lo que tienen que hacer es darle elementos para decir, lo que hizo es tal cosa, la excluyó porque entonces la dejó fuera y este acto consiste en tal. Eso no lo dijeron. Se sustentan de un peritaje gramatical que puede ser cuestionable en algún momento. Sin embargo, cualquiera de estos verbos rectores debe basarse en ideas estereotipadas. Y otra vez vuelvo al punto. ¿Fue una reacción o una acción lo que hubo en este caso? Y cuando distingamos si fue una reacción, ¿cuál fue el ánimo de esa reacción? ¿Sí? Al no haber dado esos elementos, al no ponerle a usted a la vista esas cosas, estamos dejando de utilizar la objetividad en la realización de nuestras imputaciones. Con indicios que únicamente nos vamos a basar en lo que dijo Elías, la víctima. Los demás no vieron. Se enteraron hasta que vieron los videos. ¿Sí? En todo caso, honorable juzgador, obviamente en base al principio de la iure nueva curia, usted conoce la norma, y al no proporcionarse de los elementos es usted a quien le toca, y al no orientarse, a usted es a quien le toca tener que referirse sobre estos puntos y estos extremos. Pero en todo caso, lo que haya o no haya dicho el diputado Aldo Dávila tiene una prerrogativa según el artículo 161 constitucional. No es responsable de los pronunciamientos que haga. Porque se supone que está en el ejercicio de sus funciones. Así dijeron aquí. Si estaba en el ejercicio de sus funciones como diputado, él no es responsable de los pronunciamientos que realiza. Porque si van a ser responsables por los pronunciamientos que realicen, entonces todos los diputados que hacen pronunciamientos en el hemiciclo van a tener que ser perseguidos penalmente porque no son probos. Seguidamente, el tema del atentado. Entonces, estoy haciendo el análisis para último hacer mi petición honorable. En relación al atentado, otra vez, porque fíjese que en dos momentos habló del ejercicio de la violencia, habló del ejercicio de la violencia, del abuso de la autoridad, y también lo habló en el atentado. Dos veces el mismo acto tiene que estar, las está encuadrando en dos tipos penales. No sé cómo vamos a hacer aquí para establecer el concurso de delitos, porque tampoco lo refirió, y no sé si eso se va a enmendar esa plano, pero como no lo refiere, se aplica otra vez el tema del non disiquire. Perdón, ¿sí? No puede perseguirse dos veces alguien por los mismos actos. O es una cosa o es otra, o tiene que haber una subsunción de los actos. ¿O cómo lo vamos a resolver? Porque empleó violencia, porque empujó. Pero otra vez me llama la atención, todos nos empujábamos, decía la juez, perdón, la gente de la policía, todos nos empujamos. Y se ve que hay algo que está pasando antes. Como no nos muestran todo lo que pasó antes, hay un contexto que no se logra explicar. En ese sentido, honorable juzgador, por eso otra vez yo digo que hubo aquí una reacción o una acción. Iba con el ánimo de provocar un daño, y me llama la atención cómo refiere que hay un perjuicio moral, pero también un perjuicio a la administración pública, porque sus actos no son propios. Aunque no esté eso en el tipo penal. Hace una analogía y incluye normas administrativas aquí para reforzar su planteamiento. En todo caso, a mí me parece que de analizarse razonablemente y en uso de la lógica y la experiencia, lo que acá tenemos a la vista, honorable juzgador, es lo que nosotros hemos denominado criminalización de las personas. ¿Quién es Aldo Dávila en ese sentido? Termino mi intervención en ese sentido. Aldo Dávila ha sido un diputado que ha fiscalizado a muchas personalidades de gobierno, que ha denunciado actos de corrupción, que ha sido alguien que ha estado en la opinión pública como un diputado que traslada lo que está pasando dentro del Congreso de la República. Y hay mucha gente que está molesta por eso.
Y entonces es fácil pensar que es un enemigo. Y si es un enemigo, entonces hay que perseguirlo. Y si es un enemigo, hay que neutralizarlo. Y la forma de neutralización es utilizar el derecho penal como un mecanismo de persecución política para neutralizar. Consideramos nosotros que podría estarse instrumentalizando el derecho penal para neutralizar a alguien que está fiscalizando. Por estas razones y estos razonamientos que estamos haciendo, honorable legislador, convertimos en el caso del atentado, no puede considerarse, porque hay un requisito del atentado, que es que quien sea acometido esté en el legítimo ejercicio de sus funciones, pero cuando la Policía Nacional Civil agrede a las personas, ya no está en el legítimo ejercicio de sus funciones. Cuando hay un uso desproporcional de la fuerza pública, ya no está en el legítimo ejercicio de sus funciones, porque eso se llama represión. Entonces no puede cuadrar esa conducta en el tipo penal que se la quiere. Tampoco se puede cuadrar en el tema de la discriminación, como lo dijimos, porque el ánimo no va con el ánimo de menosprecio. Y tampoco se refirieron a cuáles eran esas ideas estereotipadas para encuadrarla en alguna de estos verbos vectores. Y como no dicen cuál es el verbo que se utilizó para la cuestión del abuso de autoridad, respetuosamente, honorable juzgado, solicitamos que declare la falta de mérito por los 3 delitos que están solicitando dictar auto de procesamiento en contra de mi patrocinado. Muchas gracias, honorable.
noveno proporcional de la instancia penal, una actividad y delitos contra el ambiente del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, emite auto como resolución judicial dentro de esta carpeta 1073-2021-00514 en audiencia de primera declaración este 18 de febrero del año 2022. Considerando que el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de los juzgados, que los jueces deben emitir resoluciones con apego a la Constitución y a las leyes del país, gozando también de independencia judicial como garantía para el organismo judicial y para los ciudadanos sobre quienes recae la acción de la Administración de Justicia. Considerando que el artículo 141-143 de la ley del organismo judicial clasifica claramente el tipo de resoluciones, en este caso autojudicial, en el cual debidamente fundado se resuelve en primera declaración la situación jurídica del ciudadano Aldo Iván Dávila Morales, quien se identifica con documento personal 2456-08-1125-001, emitido por el Registro Nacional de las Personas, que se ha tenido a la vista por esta judicatura, considerando que, conforme a los principios en el artículo 82, tenemos establecido en el artículo 82 del Código Procesal Penal, después de haber escuchado la intimación del Ministerio Público, haber concedido la oportunidad al ciudadano nombrado a ejercer su primera declaración, quien se abstuvo de ejercer su derecho de obtenerse de declarar, habiendo escuchado la intimación, las argumentaciones en cuanto a auto de procesamiento o no auto de procesamiento, tanto por la defensa como por el Ministerio Público, el juzgador emite las siguientes consideraciones de derecho y de hecho en cuanto a la interpretación de las normas que el juzgador realiza a las circunstancias que le han sido puestas a conocimiento en este día, en esta audiencia. En primer término, el juzgador cita el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos en cuanto a la tutela judicial efectiva. Esta se debe entender en 2 vías, tanto para la víctima y tanto para el ciudadano que pueda o que quede sujeto a proceso penal o que se encuentre sujeto a proceso penal. En cuanto a las garantías judiciales, en cuanto también al artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos en cuanto a la igualdad, a la integridad personal. La persona tiene derecho a que se le respete su integridad física, psíquica y moral. En este sentido, también el juzgador cita los artículos constitucionales que establece claramente la protección de la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona, a la familia y sus intereses en la relación del bien común. Los deberes del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. El artículo 4 establece la libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, pues que la regla del Estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Procesalmente,
para la interpretación de los tipos penales que el Ministerio Público ha intimado en esta audiencia, cito el artículo 10 del Código Penal, relación de causalidad. Los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidas al imputado cuando fuera en consecuencia de una acción u omisión normalmente idónea para producirlos, conforme a la naturaleza del respectivo delito y las circunstancias concretas del caso o cuando la ley expresamente los establece como consecuencia de determinada conducta. Delito doloso, artículo 11, es delito doloso cuando el resultado ha sido previsto o cuando, sin perseguir ese resultado, el autor se lo presenta como posible y ejecuta el acto. Se ha solicitado por parte del Ministerio Público que esta judicatura emita auto de procesamiento con los tipos penales de abuso de autoridad, artículo 418 Código Penal, delito de atentado, artículo 408 Código Penal, y el delito de discriminación agravada según artículo 102 bis, literal C del Código Penal. Doy lectura a los referidos artículos explicando la interpretación que el juzgador realiza de los mismos y en contexto de los hechos probables los cuales se han puesto en conocimiento de esta judicatura. El artículo 203 del Código Penal establece en cuanto a la discriminación que se entenderá como discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o cualquier otro motivo, razón o circunstancia que impidiera o dificultare a una persona o grupo de personas o asociaciones el ejercicio de un derecho legalmente establecido, incluyendo el derecho consuetudinario. Corrijo, artículo 102 bis. Se entenderá como discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o en cualquier otro motivo, razón o circunstancia que impidiere o dificultare a una persona, grupo de personas o asociaciones el ejercicio de un derecho legalmente establecido, incluyendo el derecho consuetudinario o costumbre, de conformidad con la Constitución Política de la República y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Que por acción o omisión incurrida en la conducta descrita en el párrafo anterior, será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 500 a 3.000 pesos. Literal C. Se grabará la pena cuando el hecho sea cometido por funcionario con empleo público en el ejercicio de su cargo. En este sentido, el juzgador se le ha puesto indicios a la vista. He tenido la oportunidad de leer las declaraciones del agraviado y las declaraciones de compañeros del agraviado, agentes policiales, y he tenido la oportunidad también de ver los videos en los cuales el juzgador observa las circunstancias del hecho, en el cual el juzgador entiende que hay claridad en el tiempo, modo y lugar, puesto que hay claridad en el lugar conocido públicamente por todos, y el video claramente es elocuente para el juzgador en esta etapa de probabilidades en cuanto a lo que se ha puesto en la palestra ante esta judicatura. Sin embargo, analizo el tipo penal de discriminación. La situación importante o la consecuencia que se debe esperar en el tipo penal de discriminación es impedir o dificultar a una persona o grupo de personas el ejercicio de un derecho. En este caso, el juzgador entiende el contexto de las situaciones, de la situación del hecho, en cuanto a las funciones de la Policía Nacional Civil, en cuanto a resguardar un orden, y según la lectura del acta de la declaración del agraviado, se encontró por el juzgador que
el mismo se encontraba cumpliendo sus labores policiales. Es decir, el agraviado estaba realizando su trabajo, que en todo caso, en primer término, ese es el derecho del agraviado, ejercer su trabajo. En segundo término, el agraviado, en este caso el agente de Policía Nacional Civil, indicó en su declaración, el señor Elías Miranda Fuentes, que sintió, textualmente sus palabras, creo que fueron: sintió una agresión física sobre mí, dijo él, empujándome hacia donde se encontraban varios periodistas. Y momentos antes de esa agresión, el agraviado declaró que él estaba escuchando a unos ciudadanos que deseaban presentar una denuncia respectiva. Este es el fin y el acto que la gente tenía que recibir la denuncia en ese momento, y que supuestamente el ciudadano puesto a mi disposición el día de hoy impidió. Sin embargo, en el video que he tenido la oportunidad de observar, encuentro que, según observé, el señor Elías Isaías Miranda Fuentes, si bien es cierto, el ciudadano Aldo Dávila se observa cuando con las manos le pone las manos sobre el hombro derecho, si no estoy mal es el hombro derecho de la gente, y lo empuja o lo mueve. Quiero citar el artículo 10 de la ley del organismo judicial, que establece claramente que las normas se interpretarán con el sentido real de las palabras del idioma español según el diccionario de la Real Academia. Y en este sentido, entro también a analizar en su conjunto, porque estos tres delitos posiblemente se cometieron o no se cometieron en el mismo acto. Por lo que doy lectura también al artículo 418 del Código Penal. Abuso de autoridad. Comete delito de abuso de autoridad el funcionario del Estado público que, abusando de su cargo o de su función, ordenar, realizar o permitir cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración pública o de terceras personas, sean particulares, funcionarios o empleados públicos, que no se hayan especialmente previsto en las expresiones de este código. El delito de discriminación tiene como bien jurídico tutelado el que una persona pueda realizar ejecutar, llevar a cabo un derecho legalmente establecido. En este caso, el agente agraviado Elías Isaías Miranda Fuentes, él no estaba ejerciendo un derecho a recibir una denuncia. Él estaba ejerciendo un cargo público y su obligación y su deber era, si los ciudadanos deseaban interponer una denuncia, recibirla. El ciudadano Elías Isaías Miranda Fuentes se encontraba realizando efectivamente y ejerciendo su derecho al trabajo como agente de Policía Nacional Civil, lo cual no le fue impedido, según observó el juzgador en el video, por lo cual los insultos o las palabras que el ciudadano en el ejercicio de una imputación le profirió al ciudadano en ejercicio de un cargo público como Policía Nacional Civil. Sin embargo, el derecho
de recibir una denuncia no se cataloga como un derecho. Sin embargo, es un derecho al trabajo y el juzgador observó que el agente agraviado en todo momento realizó su trabajo y que incluso en el video que se pudo observar, que es más elocuente que las declaraciones testimoniales de los agentes y de los compañeros de los agentes, del agente agraviado, aún otra autoridad policial le pregunta al ciudadano si desea denunciar y él le dice, ¿tiene su DPI para interponer su denuncia? Y el ciudadano le empieza a dar explicaciones que sí, que lo voy a poner después, empieza a hablar. Momento en el cual, si el ciudadano deseaba interponer su denuncia, en ese momento lo hubiera podido efectuar, porque, si bien es cierto, no era el agraviado, el señor Elías Isaías Miranda Fuentes, el que estaba ya en ese momento tomando el control de la situación, sino que fue otro compañero o otro superior, el ciudadano pudo haber interpuesto su denuncia y el diputado siguiendo. Recuerda el juzgador en el video que se le puso y se le reprodujo en esta sala de audiencias, ya no interfirió o interfirió de una forma mínima que no hubiera imposibilitado tal acción. Además que el ciudadano, cuando se le requirió por la autoridad policial a que se identificara para poder recibirle la denuncia, porque no estamos hablando de una denuncia anónima, porque estaba el ciudadano ahí enfrente del agente de policía, no fue la injerencia, según observó el juzgador, del ciudadano Aldo Ávila, para que este acto, la administración pública recepcionara esa denuncia, ya que el agravio también en el tipo penal, el bien jurídico tutelado de abuso de autoridad, lo es que cause un perjuicio a la administración pública. El primer perjuicio que observa el juzgador que podría causar a la administración pública es que no se haya recibido una denuncia y que un hecho criminal o un hecho que posiblemente constituye delito o falta se deje de perseguir. Sin embargo, se observa claramente que en la injerencia posterior no existe esta consecuencia del tipo penal del artículo 418 de abuso de autoridad. En cuanto a permitir o realizar cualquier acto arbitrario o ilegal, el abuso de autoridad sin perjuicio, en perjuicio de la administración pública, establece el artículo 418. Y el artículo 202, literal C, regresando al tipo penal de discriminación, establece que por razón de su cargo o circunstancia impidiere o dificulte, por cualquier motivo o razón o circunstancia que impidiere o dificultare a una persona el ejercicio de un derecho legalmente establecido. Como he indicado, el recibir una denuncia no es un derecho del agente de Policía Nacional Civil, Elías Isaías Miranda Fuentes. Sí, del ciudadano de haber interpuesto su denuncia, sin embargo encuentra al juzgador en el video, como he indicado, se observa que el ciudadano al momento de ser requerido por otro agente de Policía Nacional Civil que apoyaba a su compañero Elías Isaías Miranda Fuentes, el mismo empezó a dar otras explicaciones y dijo o dio a entender que no portaba su documento del PI y que por eso él se presentaría con posterioridad a otro lugar a interponer su denuncia. Es decir, el juzgador entiende con claridad que no hubo o no aconteció esa consecuencia del tipo penal de discriminación, pese a que he observado el peritaje que se me ha sido puesto a la vista, en el cual claramente se observan algunas expresiones lingüísticas peyorativas, pero la consecuencia del tipo penal no acontece por esta causa, que es lo que el juzgador aprecia, y que si esta fiscalía pretende que esta judicatura ligue a proceso por este tipo penal, deberá acreditar en ese sentido que exista la causal directa en cuanto a que el señor Elías Isaías Miranda Fuentes, como Policía Nacional Civil, se vio limitado en recibir esa denuncia y de parte del ciudadano afectado, que con claridad pude observar, ya no continuó interponiendo la misma cuando fue requerido por la autoridad.
En ese caso también, el artículo 418 de abuso de autoridad establece que abusando de su cargo o de su función, ordenare, realizare o permitiere cualquier acto arbitrario o ilegal. ¿Qué es lo arbitrario y qué es lo ilegal? En perjuicio de la administración pública o de terceras personas. Nuevamente, la administración pública, la afectación que pudo haber tenido acá es que no se recibió una denuncia de un ciudadano, acá claramente un compañero u otro agente, compañero del señor Elías Isaías Miranda Fuentes, le requirió al denunciante o a quien tomaba la voz de esos 5 estudiantes o 10 estudiantes, no sé qué número de cantidad de estudiantes, porque no me lo indica la fiscalía, estaban manifestando, pero el que tomó la voz no quiso denunciar cuando el agente de policía le preguntó si tenía su DPI. Ese es el primer acto que podría afectar a la administración pública. Y de terceras personas, la persona que, el ciudadano guatemalteco, u otros ciudadanos que se oían voces ahí que hablaban y gritaban y decían otras situaciones, si ellos hubieran querido interponer su denuncia, era el momento en el cual el compañero del señor Miranda Fuentes le requirió el documento. Algún otro pudo haber dicho, bueno, aquí está mi documento y yo también quiero denunciar. Situación que no tuvo injerencia, según apreciación del juzgador, el ciudadano Aldo Dávila, después de la agresión que dijo el señor Elías Isaías Miranda Fuentes, que sintió sobre él y que el juzgador observó. En el video le fue empujado con las manos del diputado o de alguna forma el hombro derecho de la gente y que, cito claramente, el abuso de autoridad, y cito también el tipo penal de atentado, según el artículo 408 del Código Penal. Que establece, comete atentado. Número 1, quienes, sin alzarse públicamente, emplean violencia para algunos de los fines señalados en los delitos de rebelión o sedición. Número 2, quienes acometen a funcionarios, a la autoridad o a sus agentes, o emplean violencia contra ellos, cuando se hallaren en ejercicio de sus funciones o cargos, o con ocasión o con motivo de ellos. Nuevamente, cito el artículo 10 de la Ley de Ordenamiento Judicial. Las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras y a su contexto, y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. En este caso, el tipo penal de atentado tiene como verbos rectores el acometer, y la persona sobre quien recae la acción es funcionario o autoridades o sus agentes o emplear en violencia. Y el diccionario de la Real Academia claramente establece acometer, acción más meditada y menos impetuosa que embestir. Es decir, que la palabra acometer es inferior a un embestimiento. El embestimiento es algo más fuerte. Y dice que el acometimiento es una acción más meditada y menos impetuosa. Se embiste, dice el ejemplo de la Real Academia, se embiste con furor, se acomete con brío o con impulso. Y la violencia se define como es el uso inmoderado de la fuerza. Esa definición me da el diccionario. Es el uso inmoderado de la fuerza. Traigo a colación
el artículo 496 del Código Penal. De las faltas contra el orden público, será sancionado con arresto de 20 a 60 días. Numeral tercero, quien faltare el respeto y consideraciones debidas a la autoridad o la desobedezca levemente. Numeral cuarto, quien ofendiere de un modo que no constituya delito a los agentes de autoridad cuando ejerzan sus funciones. He dejado claro porque considero que no existe motivo suficiente para considerar que se cometió o que se debe llegar a proceso por tipo penal de discriminación, puesto que el efecto del delito, el juzgador considera que los indicios de investigación no son suficientes para demostrar por el momento que la acción del acometimiento que indica la Fiscalía y los insultos fueron los que generaron que la gente Elías Isaías Miranda Fuentes dejase de ejercer el derecho que no era un derecho de la gente de recibir una denuncia. Él en todo momento ejerció su derecho al trabajo y este no le fue vedado por el ciudadano Aldo Iván Dávila Morales, por lo menos con los indicios que se me han puesto el día de hoy a la vista. En cuanto al tipo penal de atentado, claramente establece el numeral segundo artículo 408, emplear violencia contra ellos. He leído la definición de violencia, es el uso inmoderado de la fuerza. Yo me pregunto, ¿será que el empujar o no empujar, o empujar del hombro, incluso la posición con que empujen a una persona, tiene mucho que ver en la interpretación del uso inmoderado de la fuerza como violencia? Y el acometimiento, como he leído, es una acción más meditada y menos impetuosa que el embestimiento. En este sentido, es importante el encontrar que en cuanto al atentado, el legislador claramente ha dejado una norma en el artículo 496 del Código Penal que establece que quien ofendiere de un modo que no constituya delito a los agentes de la autoridad cuando ejerzan sus funciones. En lo cual encuentra el juzgador entre esta línea de calificación jurídica del delito que realiza el acometimiento y el empleo de la violencia contra el agente de seguridad Elías Isaías Miranda Fuentes. Es una circunstancia que el Ministerio Público debe, en ese sentido, documentar, es decir, ese nivel de fuerza utilizado, ese nivel de violencia utilizado, porque se me puso a la vista un peritaje en cuanto a dictamen de las declaraciones verbales y lenguaje verbal que el ciudadano realizó, Aldo Iván Dávila Morales, en cuanto a la posible discriminación. Sin embargo, el acometimiento que el juzgador encuentra en el atentado, según lo observado en el video por el juzgador, no llena los requisitos del tipo penal del artículo 408 y no se encuentra en cuanto a la forma y al verbo rector según el significado de las palabras de acometimiento y violencia, encuadrando mejor el juzgador
la conducta del ciudadano en este sentido, Aldo Iván Dávila Morales, en una falta contra el orden público según el artículo 496, numeral tercero y numeral cuarto, el cual es el ciudadano, en este sentido, Elías Isaías Miranda Fuentes, el que en los procedimientos de faltas es el que debe de perseguir o debe de instar la parte causada a su agravio personal invocado. Por lo cual también el juzgador emite auto de falta de mérito por el tipo penal de atentado, emitiendo y ordenando que se remita el presente expediente al juzgado de paz competente para que conozca en cuanto a la falta contra el orden público según el artículo 496, numeral tercero y numeral cuarto. Asimismo, me refiero al tipo penal de abuso de autoridad, en el cual también el juzgador, analizando los verbos vectores del mismo y los indicios que le han sido puestos a la vista, es acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración pública y de terceras personas. El juzgador encontró en el video que observó que efectivamente el ciudadano Aldo Iván Dávila Morales en ningún momento emitió una orden que limitara a un ciudadano a no interponer una denuncia. Tampoco la acción recaída sobre el agente Elías Isaías Miranda Fuentes en cuanto a las palabras peyorativas que argumenta el agraviado que escuchó proferidas de Aldo Iván Dávila Morales hayan sido las que causaron la afectación al bien jurídico tutelado en perjuicio de la administración pública o de terceros, encontrando que los indicios de las declaraciones en las cuales algunos agentes indican que no observaron, otros que estaban volteados, y únicamente se cuenta con el video en el cual el jugador observa que el diputado al llegar se dice: cuidadito conmigo, yo soy diputado. Esto en cierto sentido podría haber afectado al agente policial, mas no al ciudadano, quien se vio en todo caso respaldado para poder interponer una denuncia, que es el perjuicio que el juzgador analiza que la administración pública pudo, o la tercera persona que era el ciudadano, pudo haber dejado de interponer su denuncia por causa del agravio que el sindicado, el señor Aldo Dávila, pudo haber causado al señor Elías Isaías Miranda Fuentes, encontrando que los indicios no son suficientes para poder determinar con lo que se encuentra en la presente carpeta que esas palabras y que esas acciones hayan limitado al ciudadano el derecho de interponer la respectiva denuncia y, como se indicó, el ejercicio del derecho del agraviado Miranda Fuentes, que no es el ejercer su trabajo como funcionario policial, nunca fue afectado ni limitado para poder interpretarlo como discriminación o abuso de autoridad o atentado. Sin embargo, por lo cual el juzgador emite falta de mérito por los tres tipos penales y ordena remitir el presente expediente al Centro de Servicios Auxiliares de Administración de Justicia para que designen el juez de paz, que deberá conocer por una falta contra el orden público, que claramente establece que será sancionado con arresto de 20 a 60 días, que faltar el respeto con relaciones debidas a la autoridad por la desobedecer levemente y que no ofendiera de un modo que no constituya delito a los agentes de autoridad cuando ejerzan sus funciones. Notifico el presente auto conforme con el artículo 160 al 169 Código Procesal Penal, siendo las 14 horas con 10 minutos.
Si no existe petición, finaliza la presente audiencia, toma retirada. Bien, buenas tardes. Creo que